Los Munsters, 1964. 15 datos extraños. ¿Qué no sabías? Han pasado más de 60 años desde que Los Munsters salió al aire por primera vez, pero pocos han escuchado hablar de los carburadores del ataúd andante, del maquillaje morado que nunca viste en pantalla, o de la razón real por la que esta familia gótica de Mockingbird Lane también conquistó, con otro nombre, las pantallas de América Latina. The Munsters se transmitió por la cadena CBS entre 1964 y 1966 y convirtió a un papá con cara de Frankenstein, a una mamá vampiresa y a un hijito lobo bien educado en la familia más entrañable de la televisión. Fred Gwynne interpretó a Herman, Yvonne De Carlo dio vida a Lily, a Louis fue el abuelo, Butch Patrick fue Eddie, y el papel de Marilyn lo compartieron primero Beverly Owen y después Pat Priest, logrando que los Munsters parecieran los vecinos más raros de la cuadra. Pero detrás de la risa grabada y las telarañas de utilería había un verdadero circo. Cadenas rivales, autos armados con piezas casi ilegales y un protagonista que literalmente se cocinaba vivo dentro de su propio disfraz. Hoy contamos 15 datos extraños sobre los Munsters que probablemente nunca conociste, y te adelantamos que el dato número 1 explica por qué esta serie de corta vida jamás terminó de irse. Pero antes de empezar, dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún viaje más a una de las familias más tenebrosas de la televisión. Muy bien, vamos a Mockingbird Lane. Número 15. La familia que también conquistó Latinoamérica. Ahora, la mayoría de la gente asume que los Munsters solo vivió dentro de la televisión estadounidense, pero para millones de niños y adultos en América Latina, Mockingbird Lane también tuvo dirección local. Poco después de su estreno en Estados Unidos, la serie llegó a México a través del Canal 4 de Telesistema Mexicano, la empresa que años más tarde se convertiría en Televisa, y se transmitía los domingos a las 8:30 de la noche. Ahí no se llamaba simplemente The Munsters. En Hispanoamérica el programa circuló como Los Munsters o La Familia Munsters, mientras que en España terminó bautizado como La Familia Munster, casi como si cada región hispanohablante hubiera decidido ponerle su propio apellido a la familia. Y aquí está la parte que lo hace todavía mejor. Mientras que en Estados Unidos la cancelación de 1966 prácticamente apagó las luces de Mockingbird Lane durante años, en América Latina la versión doblada al español se mantuvo circulando en repeticiones durante décadas, en horarios familiares de domingo o de sobremesa, exactamente el tipo de programación nostálgica que las cadenas latinoamericanas amaban repetir una y otra vez. Generaciones enteras de niños en México, Argentina, Colombia, Chile y Perú crecieron escuchando la voz doblada de Herman tropezándose con los muebles sin haber visto jamás un episodio en inglés. Lo cual, honestamente, es básicamente un segundo ciclo de vida que la cadena original ni siquiera había planeado. Los Munsters no solo sobrevivió a su cancelación en Estados Unidos, encontró una segunda casa a miles de kilómetros de Mockingbird Heights, con nombre distinto y acento distinto, pero con la misma familia entrañable debajo del maquillaje. Número 14. El piloto a color que nunca debiste ver. Antes de que la mansión de Mockingbird Lane se convirtiera en la casa en blanco y negro más famosa de la televisión, Universal filmó un piloto completo a color llamado My Fair Monster, y si alguna vez lo has visto, se siente como un universo alternativo. La casa lucía menos gótica, menos deteriorada, nada parecido a la propiedad que debería estar condenada que todos conocemos y amamos. Lily ni siquiera existía todavía. La esposa de Herman se llamaba Phoebe, interpretada por Joan Marshall, mucho más filosa y áspera que la cálida Lily que terminamos conociendo. Y Eddie, olvídate del niño dulce con el pico de viuda en el cabello. El Eddie original era mucho más salvaje, más lobo de verdad y menos niño de sitcom entrañable. Cuando CBS vio el piloto, no lo desechó por completo, pero sí mandó a todos de regreso a la mesa de dibujo. Phoebe fue eliminada, según se cuenta, porque se parecía demasiado a Morticia Adams. Eddie fue recasteado, el tono se reformuló por completo, y el programa pasó al blanco y negro. La versión oficial fue que el blanco y negro era una decisión artística, un homenaje a las clásicas películas de terror de Universal. Sombras dramáticas, iluminación tenebrosa, todo sonaba maravilloso en el comunicado de prensa. Pero, extraoficialmente,
Filmar a color en 1964 costaba considerablemente más por episodio, y Universal no estaba de humor para firmar ese cheque. Y aquí está el giro. El recorte de presupuesto fue exactamente lo que hizo funcionar al programa. El maquillaje de Gwyn se veía mejor, la iluminación se sentía genuinamente tenebrosa, y todo el asunto lucía como una clásica película de monstruos, en lugar de un grupo de actores sudando dentro de sus disfraces. Número 13. Herman no era gris, era morado brillante. La piel de Herman Munster tenía ese tono perfecto de gris cadavérico, ni demasiado oscuro ni demasiado pálido, apenas lo suficientemente inquietante como para parecer un muerto viviente, sin cruzar hacia el terror real. Y aquí está la cuestión. Ese gris no era gris en absoluto. Era un violeta brillante, fluorescente, casi ridículo. Bienvenidos a uno de los trucos más extraños de Hollywood. Los maquillistas llevaban haciendo esto desde la era del cine mudo, pintando a los actores con colores contraintuitivos que se fotografiaban como algo completamente distinto en película en blanco y negro. El Frankenstein de Boris Karloff en 1931 se maquilló con pintura grasa verde grisácea por la misma razón. En pantalla se leía como una palidez mortal. El equipo de Herman tomó otro camino. Eligieron el violeta, un color que rebotaba las luces del estudio de una manera que se traducía en un gris cadavérico perfecto frente a la cámara. Había solo un problema. En la vida real, Fred Gwynne se veía absolutamente ridículo. Hablamos de un lavanda brillante, del tipo de morado que te hace voltear 2 veces. En el set, Herman no lucía como un monstruo aterrador. Lucía como una paleta helada gris de más de 2 metros de altura, vestida de traje. Y aquí está la parte que lo hace aún mejor. Todos los días, Gwynne se sentaba durante un proceso de maquillaje de 3 horas solamente para convertirse en el fantasma más adorable de la televisión. 3 horas por un color que nadie en casa llegaría jamás a ver realmente. Número 12. Herman y el abuelo venían en paquete. Fred Gwynne y Al Lewis ni siquiera tuvieron que audicionar para los Monsters. Fueron contratados directamente como un dúo ya aprobado. Un año antes, ambos habían trabajado en la misma comisaría ficticia del Bronx en una comedia llamada Car 54, Where Are You? Gwynne era el oficial Francis Muldoon, alto y con un humor completamente serio, y Lewis era el oficial Leo Schnauzer, el policía dominado por su esposa que podía pasar de cero a volcán en apenas un par de segundos. El programa solo duró 2 temporadas. Pero cada vez que esos dos compartían escena, la química era innegable. Así que cuando Universal comenzó a construir los Monsters a inicios de 1964, Gwynne y Lewis fueron los primeros 2 nombres confirmados. Como pareja, los productores los habían visto trabajar la misma sala de guardia durante 2 años en la cadena NBC y decidieron que no necesitaban audicionar a nadie más para Herman y el abuelo. Todos los demás llegaron después. Phoebe fue contratada y luego recasteada como Lily. Eddie fue recasteado. Marilyn fue reemplazada a mitad de la primera temporada, y el programa entero se siguió reconstruyendo alrededor de esos 2 hombres que estaban en el centro desde el primer día. Número 11. El cambio de Marilyn que nadie notó. ¿Recuerdas a Marilyn, la supuestamente normal de la familia? Bueno, incluso Marilyn tenía un secreto. Hubo 2 versiones de ella. La Marilyn original fue Beverly Owen, criada en Iowa y radicada en Nueva York, sin ningún interés particular en Hollywood. Había firmado un contrato de estudio, la habían enviado al otro lado del país, y de pronto se encontró metida en una comedia sobre licántropos y vampiros. Para colmo, estaba comprometida con un hombre que la esperaba en casa, el futuro productor de Sesame Street, Jon Stone, y, según se cuenta, era profundamente infeliz. Se dice que rompía en llanto entre toma y toma. Fred Gwynne y Al Lewis lo notaron. Presionaron al estudio para que la liberaran del contrato, y algunas versiones de la historia aseguran que el elenco completo amenazó con abandonar la producción si Universal no la dejaba ir. Después de apenas 13 episodios, Owen pudo volver a casa. Se casó con Jon Stone ese mismo verano, y entonces entró Pat Priest, el mismo cabello rubio, la misma cara dulce, la misma vibra general. Los créditos de apertura se volvieron a filmar y el personaje siguió adelante como si nada hubiera pasado. Número 10.
El abuelo era más joven que su propia hija. El abuelo Munster se sentía como si tuviera unos 600 años. La voz rasposa, la bata de laboratorio polvorienta, la forma en que se arrastraba como si él mismo hubiera inventado las telarañas. Fuera de cámara, el actor apenas rondaba los 40 años. Durante décadas, Al Lewis les dijo a los periodistas que había nacido en 1910, lo cual lo habría convertido en un padre creíble para Lily. Matemáticas convenientes. Pero había un problema. Los registros sugieren que en realidad nació en 1923. Documentos del Seguro Social, el censo de 1940 y su propio hijo apuntan todos al mismo año. Lo cual significa que el hombre que interpretaba al abuelo era apenas unos meses más joven que Yvonne de Carlo, la mujer que interpretaba a su hija. Aquí va el desglose. De Carlo nació en septiembre de 1922. Lewis, en abril de 1923. Fred Gwynne, el papá grandulón, Herman, nació en 1926. Herman era en realidad el bebé de los 3 adultos. Entonces, ¿cómo logró Lewis semejante hazaña? Maquillaje protésico pesado, diseñado para resistir la despiadada iluminación en blanco y negro. Una voz rasposa llevada al extremo. Y una carcajada que claramente había estado esperando toda su carrera para usar. Una vez que conoces la verdad, la energía del personaje tiene mucho más sentido. El abuelo no era un anciano frágil arrastrándose hacia la tumba. Era un hombre de 40 y tantos años interpretando a un personaje de caricatura con maquillaje de vampiro. Número 9. Hasta el pájaro era una superestrella. La mayoría de las comedias de los años 60 tenían un reloj cucú en la pared, algo alegre que cantaba cada hora y se ocupaba de sus propios asuntos. Los Munsters tenían a Charlie, el cuervo, y Charlie tenía opiniones propias. En lugar de un cucú agradable, Charlie salía disparado del reloj de Mockingbird Lane para graznar su línea legendaria. Nunca más. El saludo directo al poema más famoso de Edgar Allan Poe, lo cual significaba que los Munster tenían un reloj con mejor educación literaria que la mayoría de la gente que veía el programa. Y Charlie no se quedaba ahí. Lanzaba pullas contra Herman, hacía comentarios sarcásticos sobre la familia, molestaba a Herman hasta que éste terminaba arrojándole algo a través de la habitación. No has vivido de verdad hasta que has visto a un Frankenstein de 2 metros y algo tratando de ganarle una discusión a un pájaro de utilería y perdiendo de alguna manera. La voz detrás de ese cuervo pertenecía nada menos que al gran Mel Blanc, el mismo de Bugs Bunny, Pato Lucas, Porky el Cerdito y Pedro Picapiedra, el actor de doblaje más prolífico en la historia de la animación. Aparecía sin crédito, pero era inconfundible. Cuando Blanc no estaba disponible, el actor Bob Hastings tomaba su lugar. Casi siempre que ese pájaro salía del reloj a insultar a Herman, el público estaba escuchando a uno de los hombres que ayudó a definir las mañanas de sábado de toda una generación de niños. Número 8. El dragón mascota que casi nunca veías. Toda familia de sitcom necesitaba una mascota para sentirse completa, tal vez un gato si se sentían aventureros. Los Munster, en cambio, tenían un dragón que escupía fuego debajo de la escalera y lo llamaban Spot, de la misma manera casual en que uno le pondría nombre a un labrador. El detalle curioso es que casi nunca lo veías realmente. Spot era el pie grande de Mockingbird Lane, una cola escamosa asomando desde debajo de las escaleras, una bocanada de humo, quizás un vistazo rápido de una cabeza enorme, y luego nada. La razón era hermosamente propia de los años 60. Por supuesto, construir un dragón de cuerpo completo habría costado una fortuna que el programa no tenía, así que el departamento de utilería se las ingeniaba como podía. Distintas versiones cuentan historias distintas. Algunos dicen que la cabeza de Spot fue rescatada de una vieja película de monstruos y adaptada con fosas nasales lanzallamas. Al Lewis contaba que Fred Gwynne dibujó el diseño él mismo y que el equipo lo construyó desde cero. De cualquier manera, lo que terminó debajo de la escalera fue apenas unos metros de dragón, una manguera de incendios y muchísima imaginación. La parte genial es que, precisamente por no mostrar al dragón completo, Spot se sentía 10 veces más enorme de lo que realmente era. Cada vistazo de la cola, cada bocanada de humo, hacía que pareciera 10 veces más masivo que los pocos metros de utilería que en verdad existían.
Los Munster lo trataban como una mascota doméstica cualquiera, lo regañaban por hacer desastres, se les escapaba corriendo cuando Herman le gritaba, perseguía uno que otro auto de vez en cuando. Era sencillamente el perro promedio de la familia que por accidente podía incinerar al cartero. Pausa a mitad de camino. Oye, pausa rápida. Si creciste amando a los Munsters, dale like a este video y cuéntanos en los comentarios. ¿Quién era tu favorito? Herman, Lily, el abuelo o Eddie con su discurso de niño lobo enamorado. Y asegúrate de estar suscrito para no perderte el próximo viaje extraño a través de la historia de la televisión. Y ya que estás ahí, no olvides activar la campana. Muy bien, regresemos con nuestra familia transilvana favorita. Número 7. El auto monstruo que en realidad era un cohete. Mientras otros papás de sitcom manejaban camionetas familiares por los suburbios, Herman Munster llegaba al trabajo en un hot rod personalizado de 18 pies de largo que parecía escapado de un garaje embrujado. Conoce al Monster Coach. Esta cosa no fue construida, fue prácticamente cosida a mano. 3 carrocerías de Ford Model T soldadas sobre un chasis personalizado de 133 pulgadas, estirado hasta convertirse en uno de los vehículos más extraños jamás hechos para televisión. Y fue construido por una leyenda, el gurú de los autos personalizados de Hollywood, George Barris. A Barris le dieron apenas 21 días para convertir chatarra en bruto en una pieza de exhibición rodante. La mayoría de la gente no puede armar un mueble de tienda en 21 días, pero Barris construyó un ícono cultural. Nada en ese auto fue barato. Cientos de horas de trabajo gótico de filigrana hecho a mano, interior de terciopelo rojo sangre, faros con forma de linterna de bronce y una pintura negra perla brillante que resaltaba en cámara incluso en blanco y negro. ¿La factura final? $18,000 en 1964, algo así como $180,000 en la actualidad. Y aquí está lo mejor de todo. Sí funcionaba de verdad. Bajo ese capó gótico había un motor Ford V8 real, con 10 carburadores cromados alineados como las teclas de un piano. No era una utilería tambaleante remolcada por el estudio, sino un vehículo funcional, capaz de aterrorizar cualquier calle. Para cada niño que veía el programa en casa, el mensaje era claro. ¿Tu papá tenía un auto normal? Herman Munster manejaba una carroza fúnebre convertida en arma. Número 6. El dragster del abuelo salió de un ataúd real. Herman tenía el hot rod familiar, pero el abuelo tenía algo completamente distinto. Un ataúd de callejón trasero, un motor V8 y absolutamente ningún respeto por la lógica. Conoce a la Dragula. La carrocería no fue una utilería armada en un taller. Fue un ataúd real, honesto y verdadero. Un féretro de fibra de vidrio conseguido en una funeraria de North Hollywood, lo cual suena bastante simple, excepto que, según el equipo de Barris, la ley de California en ese entonces prohibía vender ataúdes sin un certificado de defunción. Así que el equipo de producción hizo lo que cualquier equipo de Hollywood ingenioso habría hecho. Pagaron en efectivo al director de la funeraria y el ataúd quedó olvidado afuera después del horario de cierre. Un par de horas más tarde, el equipo llegó a medianoche y lo cargó en un camión como si estuvieran robando una cripta. En algún punto entre una comedia de situación y una película de atracos, nació un automóvil. La Drácula se saltó la placa de matrícula tradicional. En su lugar llevaba una lápida de mármol montada al frente, con la inscripción «Nacido en 1367, muerto en...» con un signo de interrogación. Perfecta claridad. Pero esto no era una simple utilería, era un dragster real y funcional, con un motor Ford V8 de 350 caballos de fuerza, escapes en forma de tubos de órgano que rugían como algo saliendo de un mausoleo, y el abuelo sentado sobre el eje trasero, bajo una diminuta burbuja de plexiglás, como una gárgola amarrada a un cohete. Décadas después, la leyenda solo creció. Inspiró una canción de Rob Zombie y una versión auténtica se vendió después en subasta por una cifra de 6 dígitos. No es un mal retorno de inversión por un ataúd y bastante papeleo cuestionable. Número 5. La casa que no dejaba de cambiar de identidad. La mansión de los Munster se sentía como si hubiera sido construida específicamente para monstruos. Torre torcida, árboles muertos, una pesadilla gótica agazapada en medio de los suburbios. Excepto que no fue construida para monstruos, para nada. La casa se levantó por primera vez en el terreno de Universal en 1946 para una olvidada película romántica llamada
So Goes My Love. Durante años después, permaneció en el estudio como una mansión genérica, redecorada y reutilizada en distintas producciones cada vez que alguien necesitaba una casa elegante. El personal de Universal la llamaba la Casa Maxim, sin drama, sin árboles muertos, sin murciélagos. Pero cuando llegaron los Munsters en 1964, Universal transformó por completo la estructura: una chimenea torcida, un mirador de viuda, una veleta con forma de murciélago. Todo el lugar quedó cubierto de follaje muerto y decadencia falsa. El objetivo ya no era una casa encantadora, sino que esta propiedad pareciera a punto de ser declarada en ruinas. Curiosamente, el guión original le había puesto a la familia una dirección distinta: 43 Mockingbird Lane, en Nueva Jersey, antes de que la cambiaran a la ahora icónica 1313 Mockingbird Lane. Y aquí está el giro final. Ese mismo edificio sigue en pie en el terreno de Universal hoy en día. Lo has visto, solo que no sabías que era la misma casa. Después de que terminó el programa, los detalles tenebrosos fueron retirándose por etapas. Luego, en 2005, Desperate Housewives se mudó ahí y llevó la remodelación todavía más lejos, derribando por completo el segundo piso y construyendo uno nuevo y alegre en su lugar. Durante la primera temporada de esa serie, el equipo de producción mantuvo deliberadamente la casa fuera de cuadro porque todavía era demasiado reconocible como la mansión de los Munster. Número 4. El hombre que se convirtió en monstruo y pagó el precio. En pantalla, Herman Munster era un adorable torpe de 7 pies de altura que apenas cabía por las puertas. Pero fuera de cámara, Fred Gwynne era el hombre que lentamente se estaba cocinando dentro del disfraz. Gwynne ya medía 6 pies con 5 pulgadas sin ninguna ayuda, pero Herman tenía que ser todavía más grande, así que le construyeron un atuendo de cuerpo completo, relleno, maquillaje y botas de 5 pulgadas de suela tipo esparcidor de asfalto, que en total sumaban entre 40 y 50 libras. Las botas por sí solas eran tan rígidas que le dejaron dolor de espalda constante durante toda la duración del programa. Cada paso que daba Herman era una negociación con la gravedad. Ahora, con las luces de estudio de los años 60, lámparas ardientes disparando calor sobre un traje que atrapaba cada grado de temperatura corporal sin ninguna ventilación, se dice que Gwynne llegó a perder hasta 10 libras en un solo mes solo de sudar. Bebía limonada por galones nada más para mantenerse en pie. Entre toma y toma, el equipo le metía una manguera de aire comprimido por el cuello para soplarle aire frío dentro del disfraz. Y aquí está la cuestión: nada de eso se nota en pantalla. Herman siempre sonriendo, riendo, tropezándose por ahí como un bebé gigante y torpe. Nunca ves ni un solo indicio de agotamiento por calor. Solo ves a un monstruo papá gigante y adorable pasándola de maravilla. Número 3. El superhéroe que mató a los monstruos. Los Munsters no se apagaron poco a poco. Los mató a golpes un tipo con capa. La primera temporada fue un éxito legítimo, terminando en el lugar 18 del ranking de Nielsen, y en 1965 recibió una nominación al Globo de Oro. Por cualquier medida razonable, los Munsters estaban prosperando. Pero entonces, en enero de 1966, ABC lanzó Batman. No la versión moderna y sombría, sino la original. La versión campy, de colores neón, llena de Pow, Bang y Zonk, protagonizada por Adam West bajo una capucha y Burt Ward en mallas verdes. Era color psicodélico brillante, explotando en las pantallas estadounidenses 2 veces por semana. Batman no solo compitió con los Munsters, lo emboscó. Batman transmitía historias divididas en 2 partes cada semana. El miércoles era el planteamiento y el jueves era la resolución del cliffhanger, la gran recompensa que garantizaba la audiencia más grande. Y los Munsters transmitían los jueves a las 7:30, exactamente frente al episodio más visto de la semana de Batman. El colapso en el rating fue brutal. Los Munsters cayeron del lugar 18 al lugar 61 en una sola temporada. Batman tampoco fue el único problema. Toda la industria se estaba moviendo hacia el color, y Universal no estaba dispuesto a pagar el costo de actualizar los Munsters. Así que, entre el colapso del rating y el blanco y negro sintiéndose anticuado, CBS decidió cancelar el programa. La familia Addams tampoco sobrevivió a Batman. Fue cancelada un mes antes que los Munsters. Número 2.
Lily Munster aceptó el papel para pagar cuentas de hospital. Cuando Universal le ofreció a Yvonne De Carlo una comedia semanal sobre monstruos en los suburbios, todos esperaban que dijera que no, incluyendo a sus futuros compañeros de reparto. Se cuenta que Fred Gwynne y Al Lewis fueron directamente con los productores y dijeron: «Ella nunca va a encajar, es una estrella de cine». Lo que no sabían era por qué había dicho que sí. 2 años antes, su esposo Bob Morgan, un doble de riesgo de Hollywood, estaba trabajando en How the West Was Won. Descansaba sobre un vagón plano entre tomas cuando las cadenas que sostenían los troncos falsos se rompieron. Morgan quedó aplastado bajo la madera y perdió la pierna izquierda. Sobrevivió, pero la recuperación tomó años, y luego llegaron las cuentas. MGM negó cualquier responsabilidad por el accidente, y la pareja terminó presentando una demanda por $1.400.000 contra el estudio. Pero en 1964, lo que De Carlo necesitaba no era una fecha en la corte, necesitaba un cheque semanal, puntual. Los Munsters resultaron ser exactamente eso. Una vez en el set, la supuesta diva se entregó por completo. Pasteles en la cara, caídas cómicas en tacones, chistes de dragón. Al Lewis admitió después lo que él y Gwynne pensaban de ella al principio. Estábamos equivocados. La estrella de cine más grande del elenco terminó siendo la que más necesitaba el programa. Número 1. El programa de televisión que jamás terminó realmente de irse. Aquí está la cuestión sobre los Munsters. Para la mayoría de las personas que ven este video, el programa nunca se sintió como una comedia de 1960. Se sintió como algo que siempre había estado ahí, parte del mobiliario de la infancia, algo con lo que te topabas cambiando de canal y te quedabas viendo porque ya te sabías cada episodio de memoria. Eso no fue casualidad, fue obra de una cadena de cable llamada Nick at Night. Cuando Nick at Night se lanzó el 1 de julio de 1985, hicieron algo radical. En lugar de simplemente arrojar reposiciones viejas en horarios vacíos, se presentaron como la primera cadena de cable construida alrededor de las comedias clásicas. Promocionales llenos de humor, marca irónica, una manera de decir: «Oigan, estos programas importan y sabemos que ustedes los aman». Con el paso de los años, los Munsters se volvió un fijo en la programación. Bloques de noche, maratones de verano, semanas temáticas, y los Munsters se convirtió en una de las paradas semanales confiables. Y aquí está el truco de magia. Los Munsters solo llegó a producir 70 episodios, pero Nick at Night los repetía en bucle una y otra vez. Cada pocos meses, la serie volvía a empezar desde el principio. Los mismos chistes resurgían y las mismas escenas se convirtieron en puntos de referencia familiares de la infancia. Así que, para toda una generación de niños que creció en los años 80, no se sintió como un programa de vida corta de una era ya lejana. Se sintió como algo que siempre había estado ahí, algo que siempre estaría ahí. Una comedia en blanco y negro de solo 2 temporadas se volvió inmortal gracias a una cadena de cable dedicada a amar los programas viejos exactamente como eran. Dato bonus: los otros rostros terroríficamente famosos de Mockingbird Lane. Antes de cerrar, vale la pena detenerse en algo que casi nadie recuerda. Los Munsters no solo reunió a Gwynne, De Carlo, Lewis, Patrick, Owen y Priest. También logró colar a algunas leyendas absolutas del entretenimiento estadounidense en papeles secundarios. El actor John Carradine, una auténtica leyenda del cine de terror clásico de Universal, conocido por interpretar al conde Drácula en producciones de estudio de los años 40, apareció en la serie y también en la película Monster Go Home, interpretando al inquietante Cruikshank. Piénsalo por un segundo, un actor que ya había sido Drácula en el cine clásico, compartiendo set con una familia que parodiaba a los mismos monstruos que él ayudó a inmortalizar. Por otro lado, Harvey Korman, quien años después se volvería una leyenda de la comedia, gracias a The Carol Burnett Show, apareció en varios episodios interpretando a distintos personajes antes de convertirse en uno de los cómicos más queridos de la televisión estadounidense. Y el inconfundible Paul Lynde, quien más tarde sería recordado por Bewitched y por su icónico casillero central en Hollywood Squares, también pasó por Mockingbird Lane interpretando al Dr. Edward Dudley.
Y por si fuera poco, ya mencionamos a Mel Blanc, la voz de Bugs Bunny, prestando su talento sin crédito a un cuervo de utilería. Lo cual, honestamente, es una prueba de que incluso en una comedia sobre monstruos de bajo presupuesto, Universal logró reunir un elenco secundario que hoy parecería sacado de un Dream Team de la comedia y el terror clásico estadounidense. Y hay otro detalle que rara vez se menciona. La propia serie fue creada por Alan Burns y Chris Hayward y producida por Joe Connelly y Bob Mosher, el mismo dúo que unos años antes había ayudado a dar forma a Leave It to Beaver, una de las comedias familiares más queridas de la televisión estadounidense de los años 50. Es decir, los mismos productores que sabían exactamente cómo construir una familia entrañable y perfectamente convencional, fueron los que después decidieron tomar esa fórmula y disfrazarla de Frankenstein, vampiros y hombres lobo. Por cualquier medida razonable, esa combinación no debería haber funcionado. Por supuesto que funcionó. Cierre, y ahí lo tienen, familia. 15 datos extraños y un bonus sobre los Munsters. Algunas series terminan cuando bajan los créditos, pero los Munsters, ellos nunca lo hicieron del todo. Lo que empezó como una comedia de corta duración en CBS entre 1964 y 1966 se convirtió en algo mucho más grande. Un programa que siguió regresando cada vez que la televisión necesitaba un poco más de nostalgia, ya fuera en inglés en Estados Unidos o doblado al español en toda América Latina. ¿Cuál dato te sorprendió más? Cuéntanos en los comentarios, dale like a este video, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro próximo viaje nostálgico por la televisión. Hasta la próxima, esto fue Recuerdos de la Pantalla.